Hola Fernando, ¿cómo te va? Hola. La verdad que muchas gracias por estos minutos que nos brindás para intercambiar ideas y conceptos sobre cosas tan importantes, teniendo en cuenta la perspectiva de desarrollo, teniendo en cuenta las posibilidades de la Argentina en esa perspectiva, en el marco de esa perspectiva y de su posibilidad de inserción en el mundo. Y para meternos ya en estos temas, te quería primero hacer una pregunta conceptual. ¿Qué es la bioeconomía y cuál es el futuro de la bioeconomía en la Argentina? Bueno, cuando nosotros hablamos de bioeconomía, hay distintas formas de aproximarse. La que nosotros usamos es asociar la bioeconomía a proyectos de desarrollo regional local. Y esto tiene que ver con que la biomasa, que son lo que las plantas o animales generan a partir de, en el caso de las plantas, de la luz y la fotosíntesis, bueno, tienen una cantidad de moléculas y de tejidos que usualmente no las empleamos, generando desechos, generando contaminación, generando un desaprovechamiento del mismo. Por ejemplo, en el caso de los cereales usamos los granos, pero el resto de la planta queda en el campo. O en el caso de los animales utilizamos los músculos, a veces alguna víscera, pero el resto forma parte, tanto los estiércoles que generan mientras son criados como los restos del animal que quedan, es un problema. Bueno, la perspectiva de la bioeconomía es decir, bueno, todo ese conjunto de tejidos tiene valor, tiene moléculas, tiene posibilidad de ser transformado en productos que sustituyan otros que vienen del petróleo, pueden ser utilizados para generar energía, en un concepto que parcialmente lo podemos asociar a la economía circular, digamos, en el cual la producción no genera desechos y entonces, visto desde esta conceptualización del desarrollo, lo que pensamos es que no solamente no genera desechos, sino que además genera trabajo de calidad. Y como la biomasa o todo este conjunto de elementos tiene un valor relativamente bajo, no se puede trasladar fácilmente, con lo cual la utilización es local. Entonces, por eso es este concepto de desarrollo local. Entonces, puedo hacer algunos ejemplos. Nosotros podríamos, y estamos intentando, hacer proyectos en los cuales los residuos forestales, o sea, cuando nosotros estamos no haciendo pasta, ¿no?, que se utiliza más, pero si estamos en un aserradero, difícilmente más del 55% del tronco es utilizado. ¿Qué ocurre hoy en Misiones, Corrientes o en las zonas forestales del país? Bueno, eso o va al ambiente o se quema, liberando dióxido de carbono, aumentando la polución, etc. Bueno, eso se podría emplear para hacer energía, ¿sí? Muchos de los lugares que del interior del país no tienen suficiente energía como para agregar valor a los productos que generan. O sea, nosotros miramos un mapa de la provincia de Buenos Aires, sorprendentemente 2/3 partes del territorio de la provincia de Buenos Aires, si quisieran poner plantas para procesar cosas localmente, el límite principal hubiera sido, hay dos límites, uno es la energía, que no está, y el otro son los recursos humanos formados de calidad, que muchas veces tampoco están. Entonces, y al lado de eso hay un galpón de pollos, o hay un criadero de cerdos, o hay un tambo que libera estiércoles al medio ambiente, contaminándolo y generando un problema. Bueno, eso, si se recogiera y se generara biogás, se puede transformar en gas o energía o en electricidad que permita, por ejemplo, agregarle valor a ese cerdo, a ese pollo, a esa leche que está saliendo del campo. Entonces, la visión es decir, tener una visión holística en la cual hay un conjunto de elementos en el territorio que tienen mucho más valor que el que hasta hoy se le estaba dando, y que ese valor se puede transformar en productos de alta calidad, se puede transformar en biomoléculas, se puede transformar en energía, se puede transformar en productos medicinales, se puede producir en varias cosas que hacen un uso más integral de ese material que está en el campo. Y cuando hablamos de esto, Argentina es uno de los países que tiene más recursos per cápita del planeta en términos de biomasa.
del planeta, sí. Nosotros somos un porcentaje pequeño de la población y tenemos per cápita 5 veces la media global. Cuando miramos algunos parámetros particulares, por ejemplo en tierra cultivable, Argentina tiene 7 veces más que un chino, o 10 veces más agua dulce que un chino, ¿no? Entonces, estas situaciones muestran que tenemos un gran potencial en el tema de bioeconomía, que podemos resumir que bioeconomía es biomasa, estos productos vegetales, más conocimiento, mucho conocimiento. Tenemos mucha biomasa, nos falta a veces el conocimiento. Otros países como los europeos del norte, tienen mucho conocimiento y no tienen biomasa, digamos. O sea, la tasa de crecimiento de un bosque en Alemania o en Finlandia es entre 5 y 10 veces más lenta que Corrientes o Misiones, ¿no? Pero ellos tienen mucha gente que ha estudiado estas cosas y entonces aprovechan... Capital humano. Capital humano. Entonces es biomasa, pero es también conocimiento. Y tenés que tener las dos cosas para avanzar. Y cuando hablas de conocimiento, hablas de recursos humanos formados de calidad que estén en el territorio. Y eso es desarrollo. Ahora, vos tocabas dos temas, me parece, fundamentales, teniendo en cuenta la perspectiva presente y sobre todo el futuro. El tema de empleos de calidad y la formación del capital humano. O sea, en ese sentido, uno va de la mano del otro. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vos estimás que requiere el capital humano para formarse en términos de la calidad de esta perspectiva que estás planteando de la bioeconomía? Sí, acá tenemos dos cuestiones. Un tema es el tiempo, ese es un tema elemento, pero también es la calidad del tiempo que se emplea, ¿no es cierto? Y yo creo que el deterioro peor que hemos sufrido en las últimas décadas es el deterioro de la educación pública en la Argentina, ¿no? Mi visión es que nosotros vamos a un mundo en el cual las personas, los trabajos que no requieren calificación o que sean automatizados van a ser reemplazados por máquinas. Con lo cual, acceder a una educación de calidad es casi un derecho humano, porque aquel que no la tenga va a quedar excluido del sistema, no va a tener oportunidades laborales para poder sostener su familia, sostenerse a sí mismo, etc. Entonces, si no tenemos claro esto, estamos mal. Y hay, digamos, indicios muy fuertes del deterioro, ¿no?, de la educación pública. Cuando yo iba a la escuela, en la década del 60, la gente que iba a la escuela privada tenía problemas, limitaciones intelectuales, o era de una élite muy chica en algunos establecimientos muy sofisticados, ¿no es cierto?, bilingües, etc. Hoy eso no es así, ¿no es cierto? Lamentablemente, miramos las pruebas internacionales de los PISA, digamos, parcialmente se invirtió, tampoco es tan descollante el deterioro general, ¿no es cierto? Pero en la escuela pública, lamentablemente, esto se nota mucho. Hay un premio Nobel americano que hizo una cuenta que muestra que si Argentina en las pruebas PISA, que son estas pruebas que se toman a los chicos a nivel medio, a nivel internacional, una misma prueba en todos lados, Argentina alcanzara a Uruguay, en 15 años se triplica el PBI, nada más que por ese factor humano. De eso estamos hablando. En un mundo que están pasando cosas muy importantes en términos de esto, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, las pruebas PISA, esta que mencionaba de matemáticas en Shanghái, la diferencia que hay de la media de las personas, de los chicos que están en Shanghái respecto de la media de Estados Unidos en matemáticas es la misma que hay entre Estados Unidos y Túnez. Esto, sumados a otros elementos, es lo que a mí me permite afirmar que está volviendo a la normalidad histórica en términos económicos y tecnológicos. Y la normalidad histórica es que en los últimos 20 siglos, en 18, Asia fue más del 55% del PBI global del mundo. Post revolución industrial, el aumento de la productividad individual europea hizo que la suma de Estados Unidos más Europa, en estos dos últimos siglos, esto fuera más del 50% del PIB global, pero esto ya está terminando. En poco tiempo Asia vuelve a ser más del 50% del PIB global,
y los fenómenos que estamos viendo en términos tecnológicos explican esta supuesta guerra comercial de Estados Unidos con China, que no es una guerra comercial, es una guerra por el poder, y el poder del futuro es el conocimiento, ¿no? Quien domina la inteligencia artificial, quien domine la Internet de las cosas, va a ser el que tenga predominio